es un gusto para la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría y el Instituto Salvadoreño y precisamente el Instituto Nacional de Salud ir con su programa ECO. Les damos la bienvenida a una de las conferencias que tenemos como todos los meses en este programa. Este día vamos a hablar de uno de los temas importantes que es las adicciones en la comunidad. Sabemos precisamente que las adicciones en la comunidad tienen un impacto tremendo, no solo en el aspecto de las adicciones, sino tienen que ver con la salud, con todo lo que tiene que ver con la familia y múltiples cosas que nuestro invitado nos dará a conocer este día. Nuestro invitado esta tarde es el doctor José María Cifuentes, presidente de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría, de quien voy a leer parte de su currículum extractado. El doctor José Cifuentes es médico psiquiatra, especialista en adicciones y salud pública, con estudios de posgrado en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y en la Universidad de Johns Hopkins. Trabajó por más de 30 años en la sección de adicciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y en el Departamento de Ciencias de la Conducta del Instituto de Medicina Legal. Actualmente el doctor es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría. Así que le doy la más cordial bienvenida, doctor Cifuentes, y dejo con ustedes pues para que nos presente su ponencia. Bueno, muchas gracias, Antonieta, y bienvenidos a todos los que se han conectado. Es para mí un honor que estén presentes en esta charla. Vamos a hablar ahora de un tema que me parece muy importante y que se ha llamado adicciones en la comunidad. Este prácticamente es un tema que tiene que ver con la atención primaria en personas que tienen adicciones. Y vamos a comenzar hablando de algo que cuando yo estaba estudiando me causaba mucha extrañeza, porque oía y todos, me parece que todos tenemos la misma experiencia, todos escuchamos comúnmente la palabra comunidad. Este es un proyecto para la comunidad, este es un problema de salud de la comunidad aquí, la comunidad allá, todo el mundo habla de comunidad. En Estados Unidos todo el mundo, todo era community, the community. Vamos a llegar a la the community. ¿Y qué es comunidad? ¿A qué nos referimos? Es un concepto hasta cierto punto un tanto abstracto, porque comunidad puede ser varias cosas de acuerdo a la perspectiva o situación en la que estemos. Entonces tenemos de definir primero qué es el concepto de comunidad para que podamos tener una idea clara de qué nos estamos refiriendo cuando vemos o hablamos de adicciones en la comunidad. La palabra comunidad viene del latín comunitas o comunes, que quiere decir deber en común. Y es una agrupación de personas unidas por el cumplimiento de obligaciones y deberes recíprocas. La palabra comunidad no tiene un solo significado, sino que tiene diversos significados. Comunidad es, por ejemplo, un grupo de personas que viven en el mismo lugar, un grupo de personas que se reúnen por algún interés en común, por alguna creencia, la comunidad religiosa, a la iglesia a la que vamos, es una comunidad, colectivos, profesiones, un grupo de personas que se reúne por tener los valores similares o incluso plataformas digitales ahora. Se dice un grupo, una comunidad digital. Se habla hoy de comunidades en ese concepto. Nosotros nos vamos a centrar en el concepto de lugar, teniendo en la mente comunidad como que es un lugar en donde hay un grupo de personas que comparten geografía, aunque sus elementos pueden tener diferentes aspectos, por ejemplo, aspectos diferentes socioeconómicos, culturales, económicos, financieros, etcétera. Veamos la siguiente diapositiva.
En cuanto al concepto de adicciones en la comunidad, tenemos que ver desde una perspectiva de salud comunitaria. Tradicionalmente, la salud comunitaria, la salud de primer nivel, la hemos centrado en atención de enfermedades comunes, por ejemplo, la salud materno-infantil, donde hacen control a las señoras embarazadas, donde se da vacunación. En la comunidad también hay programas de educación en salud, de cómo promover la salud y evitar la enfermedad, programas de vacunación, campañas de limpieza, campañas de sanitización, control de vectores. Esto es la idea que tenemos nosotros cuando hablamos del primer nivel de salud. Esto se lleva a cabo centrado en las clínicas comunitarias en las unidades de salud y responde a los lineamientos de los ministerios de salud, ¿no? El personal, por lo tanto, está capacitado para llevar a cabo estas funciones. Y este personal corresponde al primer nivel de atención. Esa es su capacitación, la que se le ha dado. Las personas de la comunidad raramente saben de programas comunitarios para las adicciones. Eso no es lo usual, que las personas sepan que las unidades de salud, las clínicas comunitarias, puedan en algún momento manejar casos de adicciones. Siempre se piensa que las adicciones es un problema mucho más complejo que no puede atenderse en una unidad de salud. Ese ha sido hasta el concepto general. Esto es lo que nosotros, la percepción que la mayor parte de personas tiene. Siguiente, por favor. Sin embargo, las adicciones son altamente prevalentes en todos los grupos humanos. En cualquier comunidad vamos a encontrar adicciones. En la comunidad geográfica en la que vivimos, en la comunidad del trabajo, en el lugar de trabajo, que formamos una comunidad, va a haber problemas de adicciones. Vamos a cualquier lugar, de cualquier nivel, y vamos a encontrar problemas de adicciones. Es decir, las adicciones son tan prevalentes que en todos lados vamos a encontrar casos. En todos lados va a significar un problema. El primer nivel es el más accesible y es en el cual la persona tiene el primer contacto con un personal de salud. Por lo tanto, es necesario que los miembros médicos que trabajan en la atención primaria puedan identificar los casos y sepan qué es lo que deben de hacer cuando detectan un caso. Pues la identificación y el reconocimiento conduce a la acción y a la intervención. No nos podemos quedar quietos ante un problema de salud tan grave como son las adicciones y quedarnos pensando qué se puede hacer. Tenemos que tener un grado de conocimiento grande de qué es lo que vamos a hacer y tener una claridad en cuáles son los pasos a seguir cuando nos enfrentemos a una adicción. Siguiente, por favor. Recapitulando, las adicciones son altamente prevalentes en todos los grupos humanos y es un problema de salud pública muy importante y cada vez se va convirtiendo en una situación, un problema más grave. Cada vez aumentan los casos de adicciones. No todas las adicciones tienen el mismo nivel de problema comunitario, pero todas las comunidades tienen problemas de adicciones de uno u otro tipo. Las adicciones son muy graves, son enfermedades del cerebro realmente graves que ocasionan problemas personales, problemas en las familias y problemas sociales. Todos sufren cuando hay una persona adicta en la familia o en la comunidad. Pasemos la anterior, pues. Ok. Las adicciones nosotros podemos verlas como de esos adornos que uno cuelga en el jardín, que son como campanitas que van como en espiral. Cuando uno toca una campanita, suenan todas. Ahí son las adicciones. Si un miembro de la comunidad o de la familia tiene una adicción,
todos son afectados. La familia directamente, pero los otros también son afectados indirectamente. Las adicciones son causa frecuente de muerte, tanto por las enfermedades directas que producen las adicciones, menos cuántos muertos por alcoholismo. La cirrosis hepática, resultado del alcoholismo, es una de las causas más comunes de muerte en cualquier comunidad. Aquí, en Japón, en Corea, en Canadá, en todos los países del mundo, la cirrosis siempre está entre los primeros 10 lugares de causa de muerte. La muerte también puede prevenir por causas indirectas, accidentes de tránsito, violencia, también puede. Se asocia a problemas económicos, tanto del que sufre la adicción como de su familia, alteraciones en la homeostasis familiar, puede estar asociado a violencia social, violencia intrafamiliar y a delincuencia. Entonces, la intervención oportuna de toda persona adicta es esencial para su manejo y para factor de prevención de otros problemas que están asociados. Siguiente, por favor. En El Salvador, las adicciones de mayor importancia epidemiológica son alcohol, adicción al alcohol, adicción a la marihuana y adicción a la cocaína. Existen otras, pero ustedes se fijan, estoy poniendo aquí las adicciones de mayor interés epidemiológico. Hay unas que pueden catalogarse como adicciones, pero que no tienen las repercusiones que tiene esto. Por ejemplo, que me puede decir, mire, pero la adicción más común que yo veo es la adicción a la cafeína. Y es cierto, tendría razón. La adicción a la cafeína es mucho más frecuente que la adicción a otras, pero no tienen el impacto social que tiene la adicción al alcohol o a la cocaína o a la marihuana. Es más, se ha visto que las adicciones a la cafeína puede hasta catalogarse que los beneficios que produce sobrepasan los riesgos que puede haber. Es rara la persona que tiene una adicción a la cafeína que pueda causarle un problema de salud severo. Habría que, debería ser una persona que se tomara más de 5 tazas de café diario. Hace poco, por cierto, hace poco estaba leyendo en las redes sociales, en una red social, que un joven, me parece que en los Estados Unidos, había logrado comprar cafeína pura en polvo, porque en internet ahora se vende de todo, ¿verdad? Se puede hacer de todo tipo. Entonces mandó a comprar cafeína en polvo y él no se fijó no averiguó lo de la dosis y se echó una cucharada de cafeína en polvo en agua y se lo tomó. No duró una hora, murió antes de una hora, porque la cafeína es una sustancia altamente potente y las cantidades que tiene el café, como solemos tomar, es bastante más bajo. O sea, sí puede haber riesgos con la cafeína, pero son casos extraordinarios. Este, por ejemplo, que hasta fue producto de una noticia internacional. También hay otras adicciones. Usted me podrían decir la adicción a las benzodiazepinas, pero como le digo, las de más importancia económica, eh, las de más importancia social son estas tres, ¿verdad? Las que más repercusiones produce desde el punto de vista de impacto social. La adicción a la nicotina, pues por supuesto, también es una adicción, pero como no causa problemas en la conducta humana, no lo he puesto aquí, ¿verdad? Va a producir muchos problemas de salud, pero no altera la conducta de una forma directa. Por lo tanto, aquí vamos a centrarnos en estos tres: alcohol, marihuana y cocaína. Siguiente, por favor. Comencemos con el alcohol. El alcoholismo es una causa frecuente de morbilidad y mortalidad. Está muy asociado a accidentes de tránsito, accidentes de caídas también,
violencia y delincuencia. Pero tenemos que tener en cuenta y tener muy claro algo, que no toda persona que bebe alcohol es alcohólica. El alcoholismo es una enfermedad y es una enfermedad del cerebro. Así debemos definir el alcoholismo como una enfermedad cerebral, como una enfermedad en donde tiene que ver mucho los factores bioquímicos del cerebro. Tiene factores genéticos, factores psicológicos personales y hay factores sociales que están asociados al alcoholismo. Es muy importante identificar a la persona alcohólica. No todos miembros de un grupo, como repito, va a ser alcohólico. ¿Quiénes son los alcohólicos? Tienen el potencial de volverse alcohólicos en un grupo? Pongámosles en el grupo, un grupo del colegio, los compañeros nuestros de bachillerato. Salimos de bachiller, en una promoción de bachillerato hay 60 alumnos. De acuerdo con las estadísticas generales, de ahí saldrán uno o dos alcohólicos. ¿Qué características tienen estos dos que los vuelven diferentes del resto y que tienen la mayor predisposición a desarrollar el alcoholismo? Eso es lo que vamos a determinar. Siguiente, por favor. En el alcoholismo se produce una dependencia física al alcohol, que en los términos actuales se llama neuroadaptación. ¿Qué es una neuroadaptación? Bueno, el cerebro, como ustedes bien saben, es un órgano que a pesar de que es el cerebro más grande en las especies animales, el cerebro humano, no es demasiado grande si lo comparamos con el resto del cuerpo. El cerebro ocupa más o menos el 6% de todo el organismo, el 6% de la masa de todo el organismo. Pesará 2 libras, 2,5 libras. Es decir, comparado con el cuerpo, es relativamente pequeño. Sin embargo, el cerebro consume una cuarta parte de todo el oxígeno que nosotros respiramos. Un órgano tan pequeño que consuma tanto oxígeno y consume casi una tercera parte de toda la glucosa que nosotros consumimos. Y el cerebro es bastante específico en su consumo. El cerebro no come cualquier azúcar. El cerebro no se alimenta de fructosa, de lactosa, de sacarosa. El cerebro se alimenta exclusivamente de glucosa, que es el azúcar más fina, digamos. Solo glucosa come el cerebro, es su alimento exclusivo. Es como si una persona solo se alimentara de caviar, o de langosta, o de lomo de aguja. Es bastante consentido, bastante comelón y bastante bien protegido. Y esa exclusividad de que solo utiliza glucosa es lo que sirve, lo que ha llevado a que los estudios del cerebro se hagan con glucosa marcada, ¿verdad? Para ver qué parte está funcionando. Se activa la glucosa radioactiva. Y pongámosle atención a esto, solo hay una cosa que el cerebro pueda aceptar como alimento en lugar de la glucosa. Y este elemento es el alcohol. El cerebro puede adaptarse a funcionar con alcohol, porque el alcohol es un azúcar. Fíjense de dónde proviene el alcohol. El alcohol proviene de la fermentación de frutas y de la fermentación de cereales. O sea, son azúcar, el alcohol es un azúcar. Y el cerebro puede, con el tiempo, estarle dando alcohol, puede acostumbrarse a consumir alcohol. Y llega un momento en que llega a preferir el alcohol a la glucosa. Y esto es lo que se llama neuroadaptación y es lo que se define como dependencia física del alcohol. El tratamiento de la desintoxicación en esencia consiste en volver a hacer que el cerebro funcione con glucosa y no con alcohol. Cuando el cerebro se adapta al alcohol, es como cuando nosotros eh,
hacemos que un motor de un carro empiece a funcionar con gasolina de avión en lugar de gasolina de carro. Poco a poco el motor se va acostumbrando a la gasolina de avión, que es más eficiente para esas carreras de cuarto de milla, esas que en algunos lugares se hacen y que a veces son legales, a veces son ilegales, pero los motores se modifican para que funcione con gasolina de avión. Cuando queremos hacer que la persona vuelva a, a funcionar con gasolina de carro, el motor protesta, el carro se apaga, salta. Y lo mismo pasa en el cerebro. Cuando la persona quiere volver a consumir glucosa, hay una reacción, hay una protesta del cerebro y se produce lo que se llama síndrome de abstinencia. La persona no duerme, la persona está nerviosa, la persona tiene alucinaciones, se le sube la presión, tiene una serie de síntomas que se llaman síndrome de abstinencia que puede ser leve, moderado o severo. Y en el caso más extremo del síndrome de abstinencia, se produce la alucinosis alcohólica o se produce el delirium tremens. ¿Verdad? Esto es lo que sucede con el alcohol. Pasemos al anterior, sigamos con lo anterior. Entonces, decíamos que el, el- el- las personas eh, van a consultar lo más frecuentemente cuando hay un problema de alcohol. Lo que vamos a ver en los hospitales son síndromes de abstinencia. Eso es lo que vamos a ver. Es raro que una persona llegue a pasar consulta a una unidad por intoxicación alcohólica, aunque sí puede haber en uno que otro caso, pero es muy raro que la persona llegue por intoxicación. Es muy raro que alguien llegue con síndrome de Korsakoff, por ejemplo, por el alcoholismo crónico. Es raro. En El Salvador el síndrome de Korsakoff casi no existe porque hay suficiente tiamina en la dieta salvadoreña. En El Salvador y en la mayor parte, en casi todo el mundo, digamos que la causa más frecuente de consulta asociada al alcohol es el síndrome de abstinencia. Por definición, casi todos los que viven con síndrome de abstinencia, todos los que viven con síndrome de abstinencia tienen dependencia física del alcohol, tienen esa neuroadaptación de la que hemos hablado. Entonces, los programas de desintoxicación son útiles para tratar el síndrome de abstinencia. Este no persigue un fin curativo. El detox no va a curar a un paciente de su alcoholismo. Lo que va a hacer es que le va a aliviar los síntomas del síndrome de abstinencia. Es en cierto sentido es un tratamiento piadoso, es un tratamiento caritativo, es solo por disminuir el sufrimiento, pero no hemos de creer que va a curar a un alcohólico. Sin embargo, el tratamiento detox es muy importante para establecer un primer contacto e intervenir con el paciente. De ahí nosotros podemos conocerlo, podemos tratarlo y podemos ya referirlo a programas de rehabilitación más completos. Y en la comunidad podemos referirlo a grupos de alcohólicos anónimos, que es el recurso que tenemos con más frecuencia. ¿Verdad? También lo podemos referir a los pacientes alcohólicos a otros niveles de atención, ¿verdad? En El Salvador está el hospital psiquiátrico, también está el Seguro Social. En el hospital Policlínico Arce hay una unidad completa para desintoxicación, muy moderna, por cierto, ¿verdad? Sí, también hay programas de rehabilitación ambulatoria. Hay varios programas en el país. Me están haciendo referencia a que aquí también hay programas de Salud y es cierto, hay programas de Salud que intervienen en este sentido. Siguiente, por favor. Vemos también en la comunidad muy frecuentemente casos de marihuana. Siguiente. El abuso y la dependencia, o como se llama ahora, de acuerdo al DSM-5, el trastorno por uso de cannabis, es bastante frecuente y es especialmente prevalente en la población joven. Pero fíjense ustedes que con la marihuana hay que tener un enfoque especial, ya que la marihuana es una droga egosintónica. ¿A qué me refiero con eso? Casi todos los adictos a cualquier droga
de alguna manera son conscientes de que la droga que están utilizando les hace daño. Los adictos al alcohol, los alcohólicos, saben que el alcohol les está haciendo mucho daño física, social, familiarmente. Saben y tienen a veces la fantasía de dejar de consumir o dicen, yo tengo que dejar esto alguna vez. O algunos otros que tiran la toalla y dicen, yo de esto me voy a morir, yo sé, pero saben que se están haciendo un daño. Los adictos a la heroína saben que existen miles de riesgos con los opiáceos. Todos hemos visto comunidades de adictos al fentanilo, por ejemplo, que prácticamente son grupos de zombies que andan deambulando. Eso a nadie le parecería que es saludable. Todos los adictos saben que se están haciendo un gran daño y que muy probablemente de eso mueran. Los adictos a la cocaína saben también que se están haciendo un gran daño. Sin embargo, los adictos a la marihuana no pasa lo mismo. Ellos muchas veces no creen que se están haciendo un daño. Por el contrario, algunas veces piensan que la marihuana es una sustancia que los hace mejores, que les proporciona algunas ventajas sobre los demás. Se encuentran felices de haber descubierto la marihuana como que hubieran descubierto una gran cosa. Entonces ellos dicen, no, pero la marihuana es natural, la marihuana es medicinal, la marihuana hace que la persona sea más creativa y un montón de cuestiones, ¿verdad? Sin embargo, y por eso es que a veces incluso fuerzan a los políticos a tener ideas de legalizar la marihuana. En Canadá está legalizada la marihuana, está legalizada la marihuana y se puede utilizar en toda la República Canadiense la marihuana con un fin recreativo. En Estados Unidos hay 7 estados donde está aprobado el uso de la marihuana con fines recreativos. Estos son fines recreativos, no fines para medicamentos, que para eso puede ser muy bueno en algunos casos. Sin embargo, la marihuana no es una droga inocua, como algunos tratan de decir. Fíjense que en Canadá, desde que la aprobaron, 2021 más o menos, el consumo de marihuana ha aumentado 40%, ¿verdad? Y ya se están viendo los casos negativos de eso. Pues la marihuana no es una sustancia inocua. La marihuana está asociada a psicosis. Ayer hablamos en una conferencia de un médico que había hecho una revisión de la bibliografía, había hablado de la psicosis asociada a la marihuana, que tanto se asocia al consumo de la marihuana como a la abstinencia, el síndrome de abstinencia por marihuana. Ambos pueden producir psicosis. La marihuana actual que se ocupa hoy es muy diferente a la marihuana de los tiempos de los años 60, 70, la marihuana de los hippies, que tenía más o menos un 1% de THC. La marihuana actual puede tener 10, 15% de 20, más de 20% de THC. Es increíblemente más potente que la marihuana de antes. Entonces puede dar efectos mucho más severos, mucho más intensos y con menos aspiraciones. Ahora la marihuana se está fumando muy comúnmente. Además del cigarrillo clásico de la marihuana, se está usando bastante marihuana en forma de vape, en forma de vapor. También hay dulces con marihuana que la gente cree que por ser dulces son más suaves o tienen menos. No es así. Hay algunos dulces de marihuana que son altamente potentes y que contienen altas cantidades de THC y un dulce puede psicotizar a alguien. Además, la marihuana no es inocua en el sentido de que puede producir trastornos de conducta de, de a largo plazo, trastornos de conducta eh, muy severos. El Paramount, el trastorno de conducta es el síndrome motivacional. El síndrome motivacional es un estado, es una condición
que es común en los usuarios crónicos de la marihuana y que se caracteriza por una actitud en donde no hay motivación, la persona pierde la chispa, pierde su interés por superarse, se conforma con cualquier cosa. Dice que él está bien como está, no se interesa por irse superando, no quiere competir con nadie en nada, en el plan académico, en el plan social, está bien como está. Y le dice a alguien, mira, pero como estás, yo no veo que estés bien porque tienes 45 años y todavía vives con tu mamá, no tienes trabajo, sino que lo que haces es acompañarla, que vaya a cambiar cheques al banco, la llevas al súper o a los doctores, y esa es tu vida. No hiciste nada con tu vida. Todos tenemos gente conocida que así pasó, que la vida pasó por ellos y que están en la misma situación de que estaban hace 40 años. Yo tengo un par de compañeros de colegio que se quedaron como que el tiempo no pasó en ellos. Aún tienen el peinado de los años 70, aún se visten con la ropa que se vestía uno de adolescente en los 70 y pasan ahí, van al parque, a la colonia, a ver partidos de basquetbol y ahí se quedan. Los estadounidenses tienen una forma para decir esto, dicen living in the mother's basement, viviendo en el ático de la casa de la mamá, ¿verdad? Pues eso es el síndrome de abstinencia. Y eso no se puede decir que es un trastorno leve, eso es una especie de esquizofrenia simple, ¿verdad? Que produce la marihuana. Entonces no nos engañemos, no es una droga inocua, no es una droga recreativa que no va a tener ningún percance. Siguiente diapositiva, por favor. Hay que detectar los casos, hay que hacer programas de educación en donde se le haga ver claramente a las personas que no es una sustancia inocua, que no es buena para el cerebro, ¿verdad? Que no es un alimento, que no es algo medicinal, en el sentido de que cualquier cosa se puede tratar con la marihuana. Hay que tener un abordaje familiar. Muchas veces la que consulta no es el paciente, es la mamá, porque detectó que su hijo de 14 años está consumiendo marihuana y nos pide consejo. Hay que mantener un seguimiento y hay que hacer la referencia oportuna. Siguiente, por favor. Hablemos de la cocaína, que también es altamente prevalente en la comunidad. Siguiente. La cocaína es una de las sustancias que tiene la característica, la peculiaridad de ser altamente adictiva. Dentro de las sustancias, por el nivel de forma adictiva, la cocaína es de las que llevan los primeros lugares. Una sustancia es más adictiva mientras más potente es y mientras más corto es el efecto. Por ejemplo, las anfetaminas, la cafeína, comparten con la cocaína en el ser estimulantes del sistema nervioso, pero la cocaína, por ejemplo, la cocaína y el crack son productos, es la misma sustancia, solo que el crack se fuma, la cocaína se aspira o se inyecta. Entonces, para que la cocaína haga efecto en el cerebro, cuando se aspira, tiene que llevar todo un circuito en el cuerpo. Llega a las venas, va al corazón, lado derecho, pasa a los pulmones, en el pulmón se oxigena, pasa al ventrículo izquierdo y se va al cerebro. Lo que es fumado es mucho más rápido porque se va directamente ventrículo izquierdo y cerebro. Es es un cohetazo. Por eso es que el crack, que todo lo fumado es mucho más rápido que llega al cerebro. No hace todo ese circuito. Por lo tanto, aunque el crack es cocaína, es mucho más potente que la cocaína en clorhidrato, que es la que se aspira. ¿Y por qué es tan adictiva esta sustancia? Porque genera una reacción en el cerebro que solo puede ser comparado con un orgasmo. Es un orgasmo eh, químico, liberación completa y abundante de dopamina. Por eso se le llama una droga sensual,
La cocaína es una droga sensual en el sentido que induce pensamientos parecidos al sexo o relacionados con el sexo. Por eso es que es tan adictiva. La cocaína no produce dependencia física, pero sí produce una gran dependencia psicológica, porque la persona quiere volver a repetir la experiencia que tuvo. Bueno, la cocaína también se consume muy frecuentemente asociada al alcohol, porque son sustancias que como son opuestas en su efecto, producen un buen maridaje. Tanto es así que la persona que está bebiendo alcohol y consume cocaína, se le baja la borrachera. Y a la persona que está paranoide por tanta cocaína, el alcohol le quita la paranoia. Es decir, combinan bien, hacen buen maridaje y por lo tanto es frecuente que se consuman juntas. Pero al mismo tiempo es frecuente que esa unión de estas dos sustancias causen más daño. Por ejemplo, la combinación de cocaína y alcohol produce una molécula nueva que se llama cocaetileno, que es bastante dañina para el corazón. El cocaetileno es un tóxico cardíaco, destruye la fibra cardíaca. Por lo tanto, aunque a la persona le guste, se mete en mayor riesgo. La cocaína se puede consumir de forma de clorhidrato, es la forma más común, en forma de polvo que vemos, o en forma de base, que es lo que se llama crack, o también le dicen piedra, en la comunidad le dicen piedra, ¿verdad? Produce alteraciones de conducta muy aceleradas. Se puede detectar a través de interrogatorios, a través de observación de cambios de conducta y se tiene que hacer la intervención. Hacer referencias, la persona adicta a la cocaína tiene que buscar tratamiento. No es fácil, a veces hay que hacer intervención, a veces hay que hacer internamientos, a veces hay que hacer intervención psicológica, porque generalmente el adicto se deteriora tanto su conducta que no es fácil, no es un paciente fácil. A veces hay que hacer una presión, a veces hay que educar primero a la familia, a veces hay que hacer una estrategia con la mamá, con el papá, con los hermanos antes de ver al adicto y formar un plan de acción. Hay que hacer programas, hay que mandarlos a programas de rehabilitación. Les voy a compartir algo que es muy interesante, que yo lo ocupo de ejemplo a los pacientes que veo y que es muy ilustrativo. Fíjense que para programas para tratamiento de adicciones, en los Estados Unidos hay desde hace mucho tiempo, ya más de 70 años de haber programas. En Estados Unidos comenzó en Hazelden, ¿verdad? Casi al mismo tiempo que cuando comenzaron los alcohólicos anónimos, allá por la década de los 40. Y ha habido una gran cantidad de formas de tratamiento, hay de todo tipo, de todo sabor y color en Estados Unidos, de centros de tratamiento para adicciones, desde unos que son comunitarios, otros que son de largo plazo, otros de corto plazo, unos de 28 días. Y hay unos programas, por ejemplo, hay unos programas que son carísimos. Por ejemplo, la clínica Betty Ford, que se hizo en los Estados Unidos, en California, porque la esposa del presidente de los Estados Unidos de aquel tiempo, que se llamaba Gerald Ford, era alcohólica. Entonces, en honor a ella se nombró la clínica Betty Ford. Pero llegar a ir a la clínica Betty Ford para tratamiento cuesta $40,000 mensuales. Y hay que llevar, generalmente son 2, 3 meses más. Imagínense, hay que tener una fortuna para pagar eso. En los Estados Unidos a veces se puede hacer por los seguros médicos, pero sí, hay programas que cuestan eso. Yo, y allí, en esos programas, obviamente, están los profesionales más calificados para atender. Hay consejeros, psicólogos expertos en adicciones, adictos rehabilitados, hay psiquiatras especialistas, hay de todo. Y si yo les preguntara a ustedes, de 10 personas adictas que llegan y van a estos centros pagando $40,000 mensuales, ¿qué porcentaje de ellos se rehabilitan? ¿Qué porcentaje podrá llegar, por ejemplo, a los siguientes 2 años sin haber recaído? ¿Cuál es el porcentaje de efectividad
Si miramos efectividad como que la persona cumpla 2 años sin consumir, es bajo. Para lo que está pagando, es bastante bajo. Podría ser 2 de cada 10. Es decir, bastante bajo. Bueno, eso es el centro también Hazelden, South Miami, todos esos programas, Choices, todo ese tipo de programas. Y es porque a veces no hay una suficiente motivación. Por ejemplo, Maradona estuvo en Hazelden, en Suiza, estuvo en un programa de rehabilitación en Cuba y no se recuperó. Gastó una fortuna en programas de rehabilitación y no se recuperó y de eso se murió. ¿Por qué? Porque no estaba suficientemente motivado. ¿Quién le iba a dar órdenes a él? El dinero que se había ganado era un dinero que él se ganó por sus propios talentos como futbolista. Nadie le iba a decir nada. Entonces tengamos en cuenta ese punto. Pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Imaginémonos no un sitio como un hotel 5 estrellas, como yo tuve la oportunidad de conocer Hazelden, tuve la oportunidad de conocer también un programa que se llama Ashley Inc., que también cuesta más o menos lo mismo. Y son como hoteles de 5 estrellas. La comida riquísima, eh, hay hasta veleros para que las personas vayan a navegar en un laguito a la par del centro de rehabilitación. O sea, es igual que un hotel 5 estrellas. Pero cambiemos de escenario y vámonos, en lugar de ir a Hazelden, vayámonos al este de Los Ángeles, donde está la cuestión fregada. De ahí surgió hasta las maras salvadoreñas. Vámonos al este de Los Ángeles. Y ahí hay un muchacho que acaba de romper el vidrio de un carro y acaba de agarrar una laptop. Y sale corriendo con la laptop, pero lo ve un policía, lo persigue y lo agarra. El policía le lleva a este muchacho que tiene 16 años, se lo lleva al juez. Y el juez revisa el expediente y le dice, estoy viendo aquí que tú vives con tu mamá, asistes a la escuela nocturna, veo que es la primera vez que estás arrestado y que solo ustedes dos viven y que tú le ayudas a tu mamá con tu trabajo de día en un supermercado. Yo sé que tú hiciste esto para comprar marihuana y cocaína, veo que también estás usando cocaína. Bueno, tú cometiste 2 delitos. El primer delito es trespassing, es decir, rompiste un vidrio, te introdujiste en un vehículo y de ahí robaste entonces fue robo y fue un trespassing a propiedad privada. Te toca una condena de 3 años en una prisión juvenil, pero no te sientas más tranquilo porque te digo una prisión juvenil. Las prisiones juveniles son más tristes, más peligrosas que las prisiones de adultos, porque los juveniles son más violentos y son más territoriales y tienen más hormonas. Te digo que de entrada te van a recibir con una golpiza y te van a estar golpeando todos los días hasta que tú digas automáticamente quién es el jefe. Por supuesto, te van a violar y eso es parte del recibimiento. Y vas a ser la pareja de uno de los jefes. Eso no pienses que te lo vas a librar de eso. Y vas a estar trabajando y para recordarte que quién es el jefe te van a golpear cada cierto tiempo para que no se te olvide. Y está el muchacho oyendo al juez y está temblando ante la perspectiva de irse a una prisión juvenil. Pero al ver que es tu primera vez, te voy a dar una oportunidad. Si tú vienes al juzgado todas las semanas y te hacemos una prueba a ver si has consumido marihuana o cocaína y salen negativas, tú te regresas a tu casa y sigues con tu vida. Y sigues
viviendo con tu mamá, sigues yendo a la escuela, sigues yendo al supermercado a trabajar. No hay problema. Y así va a ser los próximos 2 años. Si tú vienes y sales positivo, te vas directamente a la cárcel y cumplir los 3 años de condena. Si tú no vienes y si te tratas de escabullir, te digo que sería un error, porque te voy a buscar y no lo dudes, te voy a hallar y te vas 3 años preso. ¿Qué grado de efectividad piensan ustedes que tiene esto? Aquí no ha intervenido ningún psiquiatra famoso, especialista en adicciones, no está pagando en Hazelden, el juez no es experto en adicciones. Aquí no hay una intervención psicológica tampoco, sino que la cuestión es de incentivos y de castigos. ¿Qué efectividad creen que tiene esto? Pues tiene una efectividad más o menos del 95%, mucho más que Hazelden, mucho más que Ashley Inc. ¿Por qué? Por las consecuencias. Toda conducta está motivada por las consecuencias. Entonces, quiero que piensen en esto. ¿Ya? Los incentivos y las consecuencias son los que modelan cualquier conducta. Bueno, yo con esto termino. Les doy las gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Aquí vamos a leer las preguntas del público. Tenemos algunas ya en la pantalla. Por ejemplo, tenemos a William Sarabia que dice, el tabaco debería estar ahí incluso antes que la cocaína. Es cierto, es menos destructiva, pero el impacto en el gasto de salud es enorme. Sí, yo me refería a estas drogas porque son las que más se asocian a los médicos, es por los que más se consultan. Es raro que alguien consulta por adicción a la nicotina, excepto en las especialidades de neumología. Tanto así que los programas de cesación de tabaco no están en psiquiatría, sino que están en neumología, ¿verdad? Así Por es. muchos años esto estuvo a cargo de la doctora Choto, la Ujú. neumóloga en el hospital oncológico, ¿verdad? Entonces sí, desde el punto de vista de salud pública sí es una carga inmensa, pero se maneja más por otras especialidades que por los psiquiatras. ¿Cuántos pacientes por adicción a la nicotina maneja usted, Antonieta? Sería rarísimo, ¿verdad? No llega. No Eso se llega. ve en otras especialidades, por eso es que no lo incluí. Ok, sí, sabemos nosotros y lo hemos visto tanto a nivel en el instituto y en otras áreas donde, bueno, en la privada nosotros vemos que los pacientes no nos llegan a consultar directamente por esto y en el caso del doctor Cifuentes, pues, y en la comunidad vemos más esto que ha puesto el doctor, pero obviamente sabemos lo que nos comparten acá. Siempre William Sarabia habla de los programas de rehabilitación ambulatorios que tiene Fosalud a nivel físico y también se relaciona con problemas cardiovasculares que sabemos y lo hemos visto y ya hemos hablado de lo que conlleva esto de la adicción del tabaco en otras conferencias. Algunos ya lo consideran, dicen, una droga de diseño. Tenemos otras preguntas. Elías Aguilar dice, un gusto, doctor Cifuentes, excelente ponencia desde su experiencia. ¿Cuáles son los factores más determinantes que favorecen o perpetúan la prevalencia del alcoholismo en nuestra sociedad? ¿Y cómo podría abordarse para reducir su impacto? Muchas gracias. Bueno, hay diferentes factores. Para comenzar, el nivel cultural con respecto al consumo de alcohol. Nosotros tenemos lo que se llama un patrón de consumo escandinavo, a diferencia del patrón de consumo mediterráneo. Por ejemplo, el patrón de consumo mediterráneo es el que tiene Portugal, Italia, España, Grecia, en donde el alcohol se consume de una forma moderada, es parte de la comida, ¿verdad? Y es raro que la persona abuse. El patrón escandinavo, ese no se consume con comida, sino que se consume los fines de semana y se consume en altas cantidades.
Esto, pues, por lo tanto, aumenta los riesgos tanto de accidentes, de violencia y del desarrollo de alcoholismo. También hay que tomar en cuenta todos los otros factores, ¿verdad? Los factores genéticos. En el alcoholismo hay dos tipos de factores, de acuerdo a Cloninger, ¿verdad? El alcoholismo tipo 1, que es alcoholismo que comienza en la edad adulta, ya después de los 40 años, puede ser hombres o mujeres, y generalmente no está asociado a conducta psicopática. El alcoholismo tipo 2 de Cloninger es un alcoholismo que comienza muy temprano en la vida, antes de los 15 años la persona ya está bebiendo, es especialmente, se da especialmente en hombres y tiene la persona rasgos psicopáticos. Este es el genético, ¿verdad? Es decir, hay factores sociales, pero también factores personales genéticos que tienen que ver. Ok. Verónica Acevedo de Erazo dice, doctor Cifuentes, excelente ponencia, muchas gracias. También tenía yo una pregunta extra por acá. Bueno, vamos a leer a Carmen Díaz, psicóloga, y ella dice, buenas tardes, ¿cómo podríamos abordar en los adolescentes la adicción de una sustancia? Podría ser el alcohol o aunada a la adicción a Internet. Muchas gracias. Ese ya es, sí, ese es otro problema que ya habría que abordar en un solo tema, ¿verdad? Que son las adicciones a las redes sociales, las adicciones a los juegos y las adicciones al Internet en general, que ya se da por, por una adicción. Sin embargo, hasta el momento la adicción eh, norteamericana de psiquiatría y la OMS todavía no lo logran definir, están todavía en proceso de investigación. Especiales. Muchas veces dicen que se parece mucho a una adicción, porque cuando este muchacho está metido en Minecraft y se está liberando dopamina en el cerebro, eso es típico de todas las adicciones. Sin embargo, se ha visto que a veces no tienen mucha duración, porque dependen de las modas. Por ejemplo, ahorita está de moda el Minecraft, pero hace tiempo estuvo de moda un juego de guerra, ¿verdad? Mortal Kombat, no me acuerdo cómo se llamaba. Después va a estar de moda otro. Cuando estuvo el Blueberry, ¿se acuerdan del Blackberry? Del Blackberry, Sí. hubo lo que se llamó una adicción al Blackberry, pero el Blackberry desapareció. Y la gente hoy, nadie se acuerda del Blackberry. Entonces, por esas situaciones que van cambiando, que se van pasando de una adicción a otra, es que todavía falta por definirse. Esto no lo confundamos con la adicción al juego, que ese sí es una adicción que está claramente definida, en la adicción a las apuestas. Pero la adicción al Internet es bien rara, tiene sus aspectos particulares. Pero sí, no podemos decir que no es un problema, porque hay jóvenes que se pasan 6 horas, 8 horas diarias metidos en eso. Bueno, Ok. ya es un trastorno de conducta. Y cuando están así, no comen, no salen, no tienen vida social. Hay hasta una psiquiatra de la Universidad de San Diego, en California, que ha escrito un libro que se llama The iGeneration. I es como como iPhone, como iPad, ¿verdad? The iGeneration. Y ella ve que en la juventud actual hay ciertas características conductuales que eran muy diferentes. Por ejemplo, hay muchos jóvenes ahora, adolescentes, que ya no les interesa tener novia, ya no les interesa aprender a manejar, a conducir vehículos, que se pasan solo metidos en un cuarto, ¿verdad? No tienen muchas motivaciones que nosotros en nuestra adolescencia teníamos. Me acuerdo que cuando yo era adolescente, una de las cosas que más anhelaba era tener carro. Pero no solo para tener carro, sino que tener carro para tener novia, para irla a traer. Y uno se hacía la fantasía de que iba a tener a su novia en el carro, y que la llevaba al cine. Eso ya no es la prioridad en los adolescentes de ahora. Son bien eh, misteriosos, son bien privados, muchas veces antisociales, ¿verdad? The I Bien, Generation. Ujú. perfecto. Bueno, comentarios, no sé si tal vez pueden colocar algunos otros. Yo tenía una pregunta. Nosotros vemos en el Hospital General muchos pacientes, doctor, que la gran mayoría son motociclistas. Y la gran mayoría de estos motociclistas
si nosotros tuviéramos para tomar las pruebas, van a salir siempre con algún consumo, porque muchas veces nos lo confiesan después de que nos hemos tardado en ponerlo quieto por su trauma de cráneo agitados. ¿Algún estudio o algo que usted nos pueda comentar que exista? Porque hasta este momento nosotros creo que no contamos con alguna de estas investigaciones acá, ni en Latinoamérica, que hayamos visto. ¿Qué ha visto usted en su experiencia o qué ha visto en esta comorbilidad? De De los, trauma de cráneo y adicción. es bastante común. No podría darle un estudio específico, pero sí en mi experiencia que tuve mientras trabajé en medicina legal, que veíamos Ujú. casos frecuentes de personas con discapacidades físicas severas de secundarios accidentes de motocicleta, Así es. que, eh, que vaya, en medicina legal. Yo me jubilé de medicina legal hace año y medio, pero me acuerdo que los últimos meses yo me interesé en investigar y me decían que en ese tiempo, creo que es un poquito menos o no sé, pero había 2 muertes diarias por motos, 2 muertes diarias, imagínense. Bueno, Y un alumno mío que trabaja en la unidad de ortopedia del Hospital San Rafael decía que eso es un mar de jóvenes con fracturas de fémur, fracturas de cadera, porque ahí, si alguien va a salir bueno en este mundo actual, son los ortopedas, porque tienen una experiencia espectacular por la cantidad de fracturas que hay por accidentes de moto. Y factor de riesgo es el consumo de sustancias. El último caso que yo vi, por ejemplo, en medicina legal fue el de una persona, un par de amigos que estuvieron bebiendo y agarraron la moto y habían bebido como entre los dos una caja de cervezas, o sea, 12 cada uno. Y mientras iba manejando moto se durmió el motorista. Y los dos terminaron, ninguno se mató, pero los dos terminaron gravemente quebrados, muy severo. Y eso es de todos los días. Esa es una epidemia que hay ahorita. sí, aquí están conectados mucha gente del Hospital General y saben que el piso de ortopedia nos invade a los demás niveles porque ya no caben. Ya no Y caben. pues, sí, ya no caben. Entonces, y la gran mayoría son personas de moto, ¿verdad? Así que tenemos que tomarlo en cuenta. Bueno, doctor Cifuentes, ¿algún mensaje para terminar esta ponencia? Bueno, que siempre tengamos en cuenta la posibilidad de una adicción en cualquier persona que llega. A veces el problema es que no preguntamos a la persona en la Exacto. familia si no tiene problemas con algo. Y a veces hasta recomendamos que el paciente para dormir, no, siempre tengamos en cuenta la posibilidad, porque el paciente no lo va a decir cuando hay un problema de adicción. Entonces tenemos que indagar. Tiene que ser parte de nuestro interrogatorio para poder detectar casos y intervenir. Bueno, muchas gracias, doctor. Como siempre, es un gusto tenerlo en las conferencias y quiero agradecerles a todos los que se conectaron